Buenas noches. Transitamos momentos de mucha incertidumbre, como ciudadanos, como familia, en Venezuela y en el mundo. Y es natural que tengamos muchísimas dudas, preguntas con relación al virus, a la vacunación, a las nuevas cepas, a lo que está pasando o lo que pudiera pasar eventualmente. Para eso tenemos con nosotros esta noche al doctor Julio Castro, médico, internista e infectólogo. El doctor Castro nos va a ayudar a despejar muchas de estas dudas que tenemos sobre la vacunación y sobre la pandemia. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y sobre todo por la información valiosa de un especialista que nos vas a brindar a nosotros esta noche. Buenas noches, saludos a Morigenia y saludos a los televidentes. Un placer estar con ustedes de nuevo. Lo primero que tendríamos que saber, Julio, es acerca de las variantes. ¿Cuáles hay en nuestro país? ¿Cuál es la predominante? Porque se escucha mucho sobre la variante andina o la variante brasilera o diversas variantes que ya están en el continente. ¿Cuál es la que tiene mayor presencia en nuestro país? Fíjate, Morigenia, las variantes, que son unas modificaciones genéticas del virus del COVID en el mundo, han tenido una dinámica particularmente intensa en los últimos meses en toda la región. Ya no hay homogeneidad en cuanto a la distribución de las variantes en el mundo porque algunas variantes están predominando en unas regiones del mundo y otras variantes están predominantes en otras regiones del mundo. En el caso de América del Sur, es muy notorio que la zona oriental de América del Sur, es decir, los países como Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam, Uruguay y Paraguay, que están hacia el lado que va hacia el Atlántico, la predominancia en este momento de la variante originaria de Brasil, que es la variante gamma, es la variante más predominante. Casi 80% de las cepas y de las variantes que se detectan en estos países son variante gamma. A diferencia de los países andinos, que están en la costa pacífica del continente, es decir, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia de alguna manera, Argentina también tienen predominancia de la variante Mu en este momento, que es la variante originaria en Colombia. La variante Delta, que es una variante que se originó en la India y que tiene predominancia en Centroamérica y en Norteamérica, todavía el porcentaje de variante Delta en nuestro continente, en América del Sur y en particular Venezuela, todavía es relativamente baja. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con las variantes en términos de qué variante se impone en nuestro continente? Nadie lo sabe, pero lo que hemos visto es que la variante Delta es muy eficiente para sobreponerse a las otras variantes como pasó en Norteamérica recientemente, pero es algo que vamos a ver un poco en tiempo real de qué va a pasar con las variantes en la zona sur del continente americano. Julio, otra de las preguntas frecuentes con las que te debes encontrar es en ciudadanos, en pacientes que te preguntan ¿cuánto se puede esperar entre cada dosis de una vacuna? Entendiendo las diferentes vacunas que existen en nuestro país y cuál es la efectividad de las mismas. Los desarrollos de las vacunas de COVID que han pasado la fase 3, es decir, ya pasaron toda la fase de investigación, definieron durante las fases previas a la fase 3, es decir, la fase 1 y 2, cuál es la dosis exacta, es decir, la cantidad de virus o la cantidad del producto biológico que se inyecta y el intervalo entre cada una de las dosis cuando son más de un componente, es decir, las vacunas que son dos componentes. Por eso, la mayoría de las vacunas de doble componente tienen un intervalo que va de 21 días a un mes. Ahí está la mayoría de las vacunas y en este intervalo es cuando se conoce que la efectividad o la eficacia de las vacunas es de mayor nivel. ¿Qué pasa? Si hay una modificación del esquema original, es decir, más de un mes o menos de un mes, la efectividad de la vacuna se empieza a comprometer. A pesar de que algunos países hayan utilizado el retraso de la segunda dosis de la vacuna para poder vacunar a mayor cantidad de gente, no es lo estrictamente recomendado. ¿Y cómo afecta la baja tasa de vacunación a algunos países con relación a otros que han ido mucho más rápido en la vacunación? Hay dificultades en diferentes países que hacen que el segundo componente se retrase un poco. ¿Qué sabemos hasta ahora en el día? Que a medida que va pasando el tiempo, si no cumples el intervalo adecuado de vacuna, la robustez o la cantidad de anticuerpos vistos poblacionalmente
puede ir disminuyendo. O sea que la recomendación sigue siendo vacunarse en el tiempo adecuado. Pero sabemos que a pesar de que uno no se vacune en el tiempo adecuado, la vacunación es robusta, es decir, mantiene una eficacia importante más allá o cerca de los 6 meses. De en adelante, simplemente no lo sabemos por una razón, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que tengamos información de qué pasa más allá de los 6 meses. Pero la recomendación sigue siendo vacunarse en el tiempo recomendado por el fabricante o en su efecto el menor tiempo posible una vez que se haya pasado el mes de tiempo. Para algunas vacunas específicas como el Sputnik en Venezuela, que ha habido problemas con el segundo componente, la recomendación que estamos haciendo es que las personas que tienen más de 6 meses de vacunada con el primer componente de Sputnik no se hayan vacunado, ya vayan a un esquema alternativo de vacunación, que en Venezuela la única opción es el uso de Sinopharm. Deberían utilizar 2 vacunas de Sinopharm con un intervalo de un mes entre una y otra. Julio, ante las debilidades en un proceso de vacunación, el retardo con vacunas que llegan, la escasez de algunas vacunas también, ¿qué puede hacer la gente? ¿Cuánto puede esperar entre dosis? ¿Cómo se puede manejar este tema? La respuesta es que hasta el momento no tenemos información sobre eso y no lo recomendamos. Como dije anteriormente, la efectividad que conocemos en las vacunas en la prevención de muerte y enfermedad severa está basado en esquemas simples de un mismo tipo de vacuna. ¿Qué pueden hacer aquellas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa y no han recibido la segunda? ¿Cuánto tiempo pueden esperar entre vacunas? Creo que eso es una información que en estos días pues, es muy recurrente como pregunta del ciudadano común. Hasta ahora no sabemos mucho qué pasa cuando mezclamos un primer componente con uno segundo de otro, o primero de uno con primero de otro. No hay ninguna información. Pero la recomendación general en el mundo entero es que combinar vacunas no parece una buena idea. Por lo tanto, uno debe completar el esquema que inicie en el caso que sea de 2 vacunas. Y en el caso que sea una vacuna, solamente iniciar su esquema y eso es suficiente. ¿Cuándo se puede o se debe reforzar el esquema de vacunación original? ¿Y cuáles son las vacunas, o se presume son las vacunas de mayor efectividad a largo plazo? Un poco reiterando la pregunta, la mejor opción de una persona que recibió el primer componente de Sputnik sería recibir el segundo componente de Sputnik, aunque tenga que esperar un poco. Siempre es preferible completar el primer esquema que uno inicie. Pero, como sabemos, hay problemas con la producción del segundo componente de Sputnik en el mundo entero y es posible que haya un porcentaje importante de personas en Venezuela que estén en esta situación. Y le recomendamos una regla basada en el tiempo de la primera vacuna. Si usted está en el tiempo en el cual la primera vacuna no ha pasado 3 meses todavía, usted tiene chance de esperar unos 3 meses más para poner su segundo componente de Sputnik, que como dije anteriormente es lo idóneo. Si usted está entre el grupo de los 3 meses a 6 meses, lo dividiríamos a su vez en 2 subgrupos. El grupo que tiene alto riesgo, que debería vacunarse con otra vacuna tempranamente, que son aquellas personas mayores de 65 años o que tienen una enfermedad inmunológica activa en tratamiento. Estas personas en esa brecha entre los 3 y los 6 meses deberían iniciar el esquema con vacuna de Sinopharm en Venezuela y completar el esquema de Sinopharm de 2 vacunas. Aquellas personas que llamamos de bajo riesgo, que están entre 3 y 6 meses, son personas que ya tuvieron enfermedad, por lo tanto tienen anticuerpos producidos por la enfermedad más el primer componente, o son menores de 65 años, en cuyo caso su riesgo es bajo, pueden esperar los siguientes 3 meses, es decir, llegar hasta los 6 meses para intentar vacunarse con la segunda de Sputnik. Y el tercer grupo serían las personas que tienen más de 6 meses, que no han conseguido el segundo componente de la vacuna Sputnik. Nuestra recomendación es que empiece con el esquema de Sinopharm, la vacuna china disponible en Venezuela, con sus 2 componentes de vacuna. Julio, ¿las personas que han tenido COVID-19 deben vacunarse? Esa es una pregunta que uno escucha con frecuencia. También las personas con enfermedades preexistentes como el VIH se preguntan si deben vacunarse. Las embarazadas se preguntan si deben vacunarse. ¿Qué es lo que tú recomiendas como médico especialista? En realidad, toda persona en el mundo hoy en día debe vacunarse que sea mayor de 15 años de edad. Es la recomendación universal. Las personas que tuvieron ya enfermedad, dado que los anticuerpos no son de producción definitiva, es decir, una persona que tuvo enferma puede reinfectarse, ¿ok? A diferencia que pasa con otras enfermedades virales, las personas vacunadas tienen que vacunarse y deben vacunarse porque si no, tienen el riesgo de tener de nuevo la enfermedad. Las personas con VIH también deben vacunarse
porque no tienen ningún riesgo producido por la vacuna, más bien tienen beneficio de producirse por la vacuna. Y las mujeres embarazadas, a pesar de que la mayoría de los estudios de protocolo de fase 3 no incluyeron embarazadas, ya después de haber vacunado a 6.000 millones de personas en el mundo, donde hay un porcentaje que es un número absoluto importante de mujeres embarazadas vacunadas, sabemos que es seguro y eficaz que las mujeres embarazadas se vacunen. Así que la recomendación original en este momento es que las mujeres embarazadas también se vacunen. Julio, estudios científicos sugieren que hay 11% más de probabilidad de fallecer en las personas no vacunadas que las vacunadas. De ser cierto esto, pues implicaría que los países deben apurarse, apresurarse en un programa de vacunación masivo y plural rápidamente. Pero lograr esto parece ser difícil, sobre todo porque hay personas que son antivacunas o que desconfían de lo que puede significar la vacunación. Bien, la rapidez de la vacunación en cada país depende fundamentalmente de la capacidad logística de ese propio país. Países que tienen logísticas muy ordenadas, muy estructuradas, han llegado a niveles de vacunación muy altos. Generalmente son países pequeños. Los países más grandes, por una razón simplemente de cantidad, se les hace más difícil. Pero en realidad lo más complicado ha sido tratar de convencer a aquellas personas que tienen una sensación negativa o una opinión negativa de las vacunas que logren vacunarse. En Estados Unidos y Norteamérica, por ejemplo, casi 30% de la población general dice que no quiere vacunarse, y eso genera un gran problema, porque en la medida que tú no tengas a más del 70, 75, quizás 80% de la población vacunada, el efecto de la teórica protección de rebaño producida por las vacunas como estrategia para mitigar o para controlar la epidemia probablemente nunca se va a llegar. Entonces es importante que con educación y rompiendo los mitos o los temores que tienen las personas que tienen sensaciones negativas con las vacunas, se refuerce la vacunación en la población general. Son tiempos de ciencia, entonces hay que preguntarle a los científicos si ya se puede proyectar cuál será el futuro del SARS-CoV y en ese caso si nos tocará convivir con la enfermedad, la vacunación por un largo tiempo. Es muy difícil saber hacia qué escenario vamos, ¿ok? Porque hay muchas incertidumbres en el camino, dentro de las cuales están, la aparición de variantes que tengan menor susceptibilidad con las vacunas, por ejemplo, puede ser un gran problema. Puede pasar como no puede pasar. No tenemos forma de predecir cuál va a ser la evolución de las variantes en los próximos meses. Puede haber al no tener suficiente cantidad de la población vacunada en el mundo entero, el hecho que tengas países muy vacunados con países muy poco vacunados genera lo que en epidemiología se llama un número de susceptibles, que es componentes o grupos poblacionales que tienen muy alto riesgo, que pueden mantener el virus activo durante muchos meses, inclusive durante varios años. Hay teorías que dicen que el virus, que está en una condición epidémica en este momento, puede convertirse en una condición endémica, es decir, que tengamos actividad del virus sostenida, que sube y baja en determinados momentos en los países durante 3, 4 o 5 años más. Pero hay teorías que dicen que también eventualmente el virus, así como produce una mutación para una variante más eficiente, puede producir una mutación por una variante menos eficiente y que el propio virus se extinga. En realidad, básicamente lo que tenemos son incertidumbres en relación al futuro, pero lo que sí parece un hecho es que de mantenerse las condiciones actuales, el virus estaría con nosotros al menos 2 o 3 años más. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes y por cuánto tiempo que tú te has encontrado en pacientes que han sido infectados por este virus? Estamos aprendiendo sobre el síndrome post-COVID o el COVID prolongado. Una vez que el virus ya no está en el cuerpo porque el sistema inmune lo elimina eficientemente, pueden quedar algunos síntomas o algunos cuadros inflamatorios en algunas estructuras que pueden durar desde días hasta meses. No lo tenemos muy claro todavía. O sea, no tenemos ni claro ni siquiera cuál es el mecanismo que produce el síndrome post-COVID. Pero entre las cosas que vemos con más frecuencia son trastornos cardiovasculares, inflamación del corazón, inflamación del pericardio, arritmia, debilidad general, alteraciones de algunos nervios, por ejemplo, neuropatía, alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, constipación, algunos trastornos cognitivos, personas que no tienen capacidad de concentración, tienen alteraciones con su memoria, tienen alteraciones con operaciones
complejas matemáticas, por ejemplo, tenemos debilidad extrema, tenemos pérdida de la capacidad de trabajo. Básicamente, en estas áreas son las áreas más frecuentes, pero de alguna manera estamos viendo algunas alteraciones que se van a ir sumando progresivamente, que no tenemos muy claro cómo se tratan y tampoco tenemos claro cuánto tiempo pueden durar. La mayoría de ellas, con algunos tratamientos relativamente simples, pueden disminuirse, pero se calcula que 1 de cada 3 personas que sufre COVID va a tener de alguna u otra forma un síndrome post-COVID o un COVID prolongado. Según la data científica, aquellas personas que han completado su esquema de vacunación pudieran contagiarse del virus, pero no necesariamente fallecer. ¿Hay números, hay data sobre esta información? Sí conocemos, no son muchos, son muy pocos. Hemos tenido personas con vacunación completa que han fallecido. He tenido personas con vacunación parcial que han fallecido y la mayoría siguen siendo personas no vacunadas que tienen enfermedad severa o fallecida. Al ser la vacunación 85% efectiva para evitar la muerte, todavía hay un 15% de personas que teóricamente o probabilísticamente, aún teniendo un esquema de vacunación completa, pueden fallecer por el virus. Por lo tanto, además de la vacunación, la recomendación es seguir utilizando los medios de disminución de la transmisión, el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento físico, evitar las multitudes, evitar contacto con personas enfermas. Julio, todo indica que los casos en nuestro país, en Venezuela, han ido aumentando progresivamente. Si bien la data que se tiene oficial no parece muy alta, lo cierto es que todos sabemos de alguien que está contagiado, una familia, un amigo, un vecino. Entonces parece que los casos se incrementaron. ¿Qué medidas hay que tomar necesariamente y obligatoriamente mientras transitamos el virus, aún vacunados? Si lo vemos por los números oficiales, había un aumento en las últimas semanas del número de casos totales diagnosticados por PCR, pero en este momento se nota claramente un aumento de la transmisión en las zonas centrales del país, fundamentalmente región capital, donde ya tenemos información de una afluencia muy importante de casos a emergencias de hospitales y clínicas en el país. Esto obedece de alguna manera a que el virus tiene un ciclo donde una vez que el ser humano relaja las medidas, no teniendo niveles altos de vacunación, aumenta la transmisión. Entonces, muy probablemente en el futuro lo que vamos a hacer son este mismo fenómeno de subida y bajada de la transmisión que va a ir modificándose en diferentes regiones y por esa misma razón es que recomendamos que las personas sigan manteniendo las medidas de control de distanciamiento, las medidas de distanciamiento físico para evitar la transmisión, el uso del tapaboca, que son las medidas más importantes que en el día a día nos protegen de evitar estos picos de transmisión como el que tenemos ahora. Julio, muchas gracias por haber compartido tu tiempo y sobre todo tu conocimiento con nuestra audiencia, con todos nosotros. Es una consulta masiva que está llegando a televisión abierta y por cable. Por lo tanto, estamos poniendo a disposición del ciudadano común la mayor información disponible y creíble para el bien común. Hasta luego, María Eugenia, gracias por la invitación, gracias a Vale TV, siempre un placer estar con ustedes y esperamos que estos mensajes que hemos discutido en el día de hoy sean de utilidad para todos los ciudadanos para protegernos de este flagelo que ha estado afectando la humanidad. Es muy importante insistir sobre las medidas de prevención, insistir sobre la vacunación como estrategia puente que nos va a llevar a una situación de normalidad como la teníamos antes, pero es importante la ayuda de todos, tanto de los ciudadanos como de los gobiernos, como de las personas, como de las organizaciones, para lograr controlar este virus. Muchas gracias. Nuestra recomendación desde Vale y mi recomendación es que aún vacunados mantengamos la distancia, utilicemos mascarilla y nos lavemos las manos. Esas medidas básicas pueden salvar vidas, vacunados o no vacunados. Si no se ha vacunado, intente vacunarse por todos los medios posibles, porque de ahí depende nuestra estabilidad como personas, como familia, como país. La vacunación plural, masiva y las medidas preventivas van a ser necesarias por mucho más tiempo. Entonces nuestra responsabilidad individual es fundamental para transitar el difícil momento que nos ha tocado vivir, un momento de pandemia mundial. Gracias y buenas noches.